¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Vamos a estar hablando dentro de unos minutos con el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, para ver cómo tener más detalles de cómo va a ser la implementación de esta cuarentena, de etapa intermitente, así como se anunció en el día de ayer, que va a durar hasta el 2 de agosto. Vamos a estar hablando con la doctora Ángela Gentile, una de las integrantes del Consejo Consultivo del Presidente de la República, para saber su evaluación y sobre todo de cómo se espera vengan las cosas en esta circunstancia difícil, de gran cantidad de casos, sobre todo complicando lo que es la realidad de las camas de terapia intensiva en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Y a propósito de esto vamos a estar hablando con la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la doctora Rosa Reina, para saber qué está sucediendo, no solamente con respecto a la disponibilidad de camas, sino también con el personal. Y quiero comenzar compartiendo con todos ustedes, por supuesto, las opiniones de lo que ha sido esta semana, que tienen que ver con la cuarentena, lo que llamamos los claroscuros de la cuarentena. Desde el punto de vista de la cuarentena como tal, de esta etapa, lo que hay que decir, que a contramano de lo que ha querido ayer, digamos, expresar o vender el presidente de la República, vender en cuanto al sentido de una realidad distinta, es que no fue un éxito. La cantidad de casos que se produjeron en aumento marca claramente que fue un error querer volver a esa etapa restrictiva que solamente tiene posibilidad de cumplirse si hay convicción por parte de la gente. Este es el desafío. Y esto es lo que el gobierno debe entender de aquí en adelante, si es que vamos a aspirar a contar con el apoyo de la gente. A la gente hay que convencerla. Con el miedo no se va a lograr absolutamente nada. Y como dijimos aquí en el comienzo, volver a la fase restrictiva 1 era imposible, es imposible. La conversación que tuvo hace un ratito el doctor Abadi con Gustavo Tubio y Valeria San Pedro es de enorme utilidad para entender por qué a eso no se puede volver y por qué hay que seguir buscando el apoyo de la gente a la luz de los peligros que todavía representa sin duda el coronavirus. Esto es lo que el gobierno no logró y debe lograr de aquí en más. Pero junto con esto siempre vienen pasando cosas. Les confieso que son cosas que inquietan. Me inquietan las actitudes últimas del presidente de la República. Inquieta escucharlo al presidente de la República vacilante, saliendo a justificarse o a querer defender, insisto, vacilantemente, una decisión correcta que tomó el gobierno argentino, la de condenar las violaciones a los derechos humanos que existen en Venezuela. Ustedes recuerdan, estuvimos en Venezuela nosotros hace un año, estuvimos 2 veces, y allí pudimos constatar lo que se vive. Ese es un régimen cívico-militar, no es un régimen democrático, que tiene fachada democrática tras elecciones fraudulentas donde participa muy poca gente y donde la oposición tiene muy pocas chances. En las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que se ven en la persecución a periodistas, a disidentes, en las dificultades para la libre expresión, la persecución política, el encarcelamiento a políticos sin justo proceso, es algo de lo cual dan testimonio los centenares de miles, los millones de venezolanos que están en el exterior, a muchos de los cuales vemos aquí en la República Argentina. Así que verlo al presidente de la República vacilante, querer justificarse por esa decisión correcta, inquieta. Me inquietó también escucharlo al presidente de la República decir que ahora la entiende a Cristina Fernández de Kirchner, que ahora entiende el memorándum de acuerdo que por suerte no se concretó entre la Argentina e Irán a propósito del ataque terrorista contra la AMIA, del cual hoy se cumplen 26 años y del cual vamos a tener un recuerdo en el final. Porque debería preguntarse el presidente de la República y debería explicarnos qué es lo que ahora entiende que antes no entendió. El pacto entre la Argentina e Irán, que fue denunciado valientemente por Pepe Eliashev, que sufrió el escarnio del gobierno y del kirchnerismo por esa denuncia cierta, solamente buscaba una cosa por parte del gobierno de Irán: la impunidad. No había ninguna posibilidad de lograr justicia. Y además eso lo decían claramente todos
los medios informativos iraníes, que allí son todos oficialistas, dependen del gobierno. Decían, este pacto justifica y explica claramente nuestra inocencia. Ningún funcionario iraní iba a declarar ante el juez Canicova Corral o ante el fiscal Nisman. Esto Alberto Fernández lo sabía. Digo, por eso, ¿qué es lo que ahora entiende que antes no entendió? Si fundamentalmente estaba clara la intención de Irán de buscar la impunidad. Y resulta llamativo, curioso, impactante este cambio de posición del presidente de la República, teniendo en cuenta que él, cuando fue jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner, defendió la posición de Néstor Kirchner, porque también Irán quiso buscar un acercamiento y un pacto con Néstor Kirchner, que siempre lo rechazó, y Alberto Fernández siempre apoyó esa posición. Por eso escucharlo ahora decir que entiende la posición de Cristina Fernández de Kirchner es inentendible. Y estas cosas, por supuesto, que inquietan, y uno dice, ¿qué le está pasando al presidente de la República? Como también inquieta la definición que dio ayer en la conferencia de prensa, cuando le preguntaban a propósito de las críticas que recibió de Eve de Bonafini. De paso digo, sé que hoy la amenazón de muerte, hecho repudiable, por supuesto, como es repudiable siempre que esto ocurre en contra de cualquiera. Digo, decía Alberto Fernández que lo acusan de dialoguista. Lo acusan dentro de su gobierno de dialoguista. Acusar a alguien de dialoguista en política es como acusarlo de ser honesto. Entonces digo, esto es lo que está pasando dentro del gobierno, y me inquieta que el presidente de la República vaya expresando y manifestando una tendencia cada vez mayor a ser tolerante o sumiso ante eso. Fíjese qué interesante, ¿no? Esa crítica fuerte que recibió de Eve de Bonafini por el tema de la reunión con los empresarios. Máximo Kirchner también se reúne con los empresarios y no se escuchó que haya habido crítica. Lo mismo con el caso de Venezuela. Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Luis Novarecio, en aquel reportaje ya legendario del 2017, que en Venezuela no había Estado de Derecho. Nadie salió a criticarla a Cristina Fernández de Kirchner como salieron a criticarlo tan duramente a Alberto Fernández, ¿no? Digo, me inquietan estas cosas entonces del presidente de la República, sujeto a estas críticas duras del kirchnerismo y a esta actitud suya complaciente, digamos, y tratando de dar explicaciones, de justificarse frente a esas críticas absolutamente equivocadas. Y quiero decir esto, cuando Alberto Fernández dice, me acusan de ser dialoguista, está desnudando claramente y confirmando lo que es el kirchnerismo y lo que es Cristina Fernández de Kirchner. Alguna vez, cuando el hoy presidente trataba de explicarme lo inexplicable, es decir, por qué pasó de criticarla a Cristina Fernández de Kirchner a ser su adalid, y ni más ni menos que su candidato a presidente, me decía Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner cambió. Le dije en aquel momento, pasó ya un año, ¿no? Le dije, no se equivoque. Cristina Fernández de Kirchner no tiene ninguna chance de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque es poseedora de una personalidad patológica, absolutamente patológica, incambiable. Estos hechos demuestran la realidad de lo que le decíamos. Y son inquietantes. ¿Saben por qué? Porque nos ponen frente a la posibilidad de la vuelta al pasado. Y digo esto para terminar. Macri y Cristina Fernández de Kirchner son sinónimos del fracaso. Alberto Fernández prometió algo distinto. Si su destino es ser el émulo de Cristina, lo que le espera a él y a nosotros es más fracaso. Muy bien, ya lo tenemos en línea al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo le va? Perfecto. Bueno,
vamos viendo y vamos queriendo tener estos contactos casi día a día con los funcionarios para ver cómo se van afinando los detalles de toda esta nueva etapa que comienza. Esto comienza efectivamente el lunes y obviamente una de las expectativas más fuertes tiene que ver con la apertura de los negocios y el desplazamiento de gente por la ciudad. Absolutamente. Comienza con comercios de cercanía para actividades no esenciales, pero sin indumentaria y sin calzado. Perfecto. El miércoles estarán los comercios de cercanía no esenciales con indumentaria y calzado. Es decir, toda la programación que hemos establecido nosotros, Nelson, es gradual y progresiva, teniendo mucho cuidado, mucha cautela y obviamente apelando a la responsabilidad de todos nosotros que llevamos 120 días en cuarentena como ciudadanos. Y también ¿qué va a suceder también lo que usted planteaba con la gente que trabaja en la provincia de Buenos Aires y deba venir a la ciudad? Porque mucha de la gente que trabaja en estos comercios, tanto en los esenciales como no, es gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que se ha definido para esta etapa, Nelson, es que los que trabajan en comercios esenciales pueden utilizar el transporte público. Los que no trabajan en comercios esenciales, es decir, el resto de los trabajadores de comercio deben venir en otro sistema de transporte que no sea el transporte público. El transporte público es donde mayor probabilidad de contagio hay porque es cerrado, va mucha gente. Entonces, para evitar la aglomeración de personas en el transporte público, lo que hemos hecho es solo para esenciales. El no esencial tiene que tener o algún protocolo por parte de la pequeña y mediana empresa o la empresa que lo contrate, en donde trabaje, y si no tendrá que venir por medios particulares y no públicos. Santilli, en este aspecto, obviamente un elemento clave, hay dos elementos claves. Uno es el cumplimiento de la gente y otro es el control. Digamos, ¿cuál será la capacidad de control que tenga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el ejido de la ciudad para hacer efectivo esto? La capacidad de control es unos 19.500 policías que están dispuestos en la calle, más cuerpo de tránsito, más de prevención. Todo eso es lo que está dispuesto en la calle. Después hemos establecido para los días, por ejemplo, el martes y mañana, que es el de recreativo de papás con los chicos, unas 1.500 personas que van a estar en los parques con chalecos amarillos, planteando a la gente el no aglomerarse, el no quedarse, el que sea transitorio el paso, que sea de paso el de caminar por los parques. Y el martes, en el paseo recreativo que también vamos a habilitar, este martes y este jueves, solo martes y jueves de esta semana, para que los papás y las mamás puedan ir con los chicos. También vamos a abrir las plazas para una cuestión de poder aumentar la capacidad o el espacio donde la gente se puede desenvolver, pero no para quedarse en la plaza, sentarse en el pasto o ir a tomar mate. Quiero ser claro con esto, es para hacer el paseo recreativo. Respecto de los controles, Nelson, va a haber 47 pasos habilitados, 41 pasos habilitados entre provincia y ciudad, vehicular, transporte esenciales, enfermeros, médicas, médicos, todos los trabajadores esenciales, 41 en total, 26 pasos peatonales, que también van a estar habilitados. Sobre la General Paz ustedes ven pasos peatonales, o también en la avenida, el ingreso por San Martín también tiene paso peatonal. Y después va a estar el resto de los pasos cerrados como lo tenemos hasta ahora. Y vamos a disponer un control con personal de seguridad de cuerpos federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Porque una de las cosas que se vio en esta última etapa es que muchos cumplieron, hay que decirlo, muchos no. Sí. ¿Qué va a pasar con el que no cumpla? Absolutamente. ¿Alguna multa, alguna pena, digamos, en el ámbito de la ciudad, más allá de lo que sucede a nivel nacional? La Ciudad de Buenos Aires tiene multas de que van entre 10 y 80 mil pesos, también apercibimientos, también podemos estudiar retirarle el registro a aquella persona que no tenga que estar viniendo y viene. Todo ese tipo de mecanismos tenemos. Pero además, Nelson, nosotros ya hemos trabajado esta semana una app, una aplicación que lee el código QR de los permisos que otorga el Gobierno Nacional. Esa aplicación a nosotros nos permite determinar si esa persona tiene un permiso vigente o no, por dónde entró y qué tipo de permiso tiene. Y es mucho más rápido también para la otra persona, el que está del otro lado, ¿no? Para poder ingresar a la manera de acceder. Ya hemos controlado en estos 7 días 283.000 personas. Y esto va minuto a minuto y yo lo puedo ver en mi pantalla y así lo estamos viendo como también. Decirle que hemos
enviado de vuelta a sus casas a 9.000 personas. 2.000 que venían en transporte público, que no debían haberse tomado transporte público, no estaban autorizadas para trabajar, y otras 7.000 que estaban utilizando su vehículo y que no podían ingresar. Así que se les ha pedido que... Santilli, ¿cuánto va a pesar, fundamentalmente en lo que pase en estos 15 días, no solamente lo que sucede en el número de contagios, sino cuánto va a pesar la posibilidad de que haya mayor cantidad de testeos? Porque este es un punto clave para saber, y esta es una de las dificultades y de los desafíos. ¿La ciudad va a poder hacer más testeos en estos 15 días? Sí, hoy estuvimos trabajando a la mañana con Horacio y todo el equipo de Quirós respecto de aumentar la capacidad de testeos en nuestros laboratorios, que una cosa son los insumos, pero después es tener los laboratorios que puedan procesar todas las muestras que se toman. Se ha efectuado entonces en todo este tiempo 175.000 PCRs, o sea, testeos de PCR, 175.000 al día de hoy. 175, le digo exactamente, 175.718 PCRs es lo que la ciudad de Buenos Aires hizo al día de hoy, pero también hizo 50.000 testeos rápidos, que no son los PCRs, semanales. Y ahora vamos a incorporar otros 17.000 de la policía, es decir, vamos a estar en una orden de los 60.000, 70.000 testeos rápidos semanales, más todos los que hacemos diarios, que estamos en un promedio de 4.000 PCR día. Correcto. Desde este punto de vista, hoy acabo de recibir una publicación en la cual participa también el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, indicando que por cada caso positivo, sobre todo en el barrio 31, hay 10 casos, que se han encontrado asintomáticos por cada caso positivo con enfermedad. Hoy ustedes la situación en los barrios vulnerables, al margen de lo que se está testeando en los otros barrios, ¿consideran que está controlada, Santilli? En muchos barrios vulnerables la curva está negativa, Nelson, para que usted tome dimensión. Por cada persona contagiada en el barrio 31 hay 0,5 que se contagian, es decir, está negativa. Eso es un logro importante. El testeo seriológico que hizo el equipo de salud del doctor Quirós, que hizo un testeo serológico en el barrio, está demostrando una curva de contagio del casi el 52% de la población. ¿Qué número? Eso habla de cómo avanzó. Es decir, uno de cada 10. Es decir, si hubo... Hoy en la Ciudad de Buenos Aires decimos que tenemos 45.000 personas con positivos, uno debiera multiplicarlo por 10, ¿no? Exactamente, eso es lo que ha demostrado el estudio empírico en el barrio 31. Efectivamente, desde este punto de vista, ¿esto se extiende a los otros barrios vulnerables, a las otras villas, digamos? Porque esto es un punto muy importante en cuanto a lo que epidemiológicamente vaya a pasar, porque sobre todo en esta etapa ya que comienza de flexibilización y desplazamiento. Absolutamente, hoy estamos en el barrio 1114, barrio 31, Fraga, estamos en todos los barrios más vulnerables, pero también ya estamos en su totalidad en 25 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, en todo este operativo, que para nosotros ha sido muy importante, que es diagnosticar, seguir el contacto estrecho, hacer el estudio epidemiológico del contacto del que estuvo al lado de una persona con contacto estrecho de que tuvo coronavirus, testearlo, y si es caso positivo, aislarlo, es el que está dando este resultado, Nelson. El resultado no es porque sí, el resultado es porque en el barrio 31, con todo el dolor que sufrimos, con todas las pérdidas que tuvimos, hemos hecho ese trabajo, después lo llevamos a la 1114, lo llevamos a Fraga, y así ahora está. El jueves estuvimos con Horacio en Caballito. Caballito ha sido un lugar que es un barrio importantísimo de la Ciudad de Buenos Aires, con muchos habitantes. Estamos testeando en Caballito. Ese es el objetivo, testear y aislar. Santilli, ayer el número de ocupación de camas de terapia intensiva era el 70%. Me decía en Telenoche el jefe de gobierno que iban a incorporar 50 camas más. Dos preguntas en relación a esto. Esto marca claramente, de todas maneras, un nivel de ocupación importante, y recordamos lo que había dicho el jefe de terapia intensiva del Hospital Santo Ayani, que tenía las camas al tope. Esta es una situación, ¿ustedes prevén que este porcentaje, aún con las 50 camas, va a ser alto? Primera pregunta. Y segundo, ¿cuántos de estos casos son o pertenecen a personas del conurbano que están siendo atendidas en la Ciudad de Buenos Aires?
Nosotros hemos preparado 400 camas terapia intensiva COVID, es decir, para COVID. Ojo que hay otras patologías en terapia intensiva que tenemos 115 camas adicionales. De las 400 camas COVID hay 280 ocupadas al día de hoy, 280. Es decir, exactamente 4 por 7, 28, 200, el 70% está ocupado. No, el 70%. No obstante ello, como dijo Horacio bien, preparamos 50 camas más que las pensamos tener en los próximos días como resguardo a esa capacidad. Ahora, cuando uno hace el análisis y por qué tomamos la decisión de pasar a una nueva etapa, obviamente con mucha responsabilidad, implica que nosotros todavía tenemos un margen importante para poder seguir trabajando y darle una actividad y pensar en el otro costado, que es la actividad económica, la pyme que no llega a fin de mes y la pyme que queremos hacer que siga trabajando. Entonces, es un esfuerzo importante, obviamente hay una tensión fuerte en todo el equipo que está en la calle desde el 18 de marzo y en los hospitales, pero estamos preparados, el sistema está aguantando bien, lo estamos llevando y obviamente seguimos ampliando todo lo que podamos, pero analizando cuál es el momento en donde uno, si tuviera que tomar la decisión de volver a tomar alguna decisión más dura, por de alguna manera decirlo. Pero por el momento, si cumplimos, si tenemos esta responsabilidad que venimos teniendo estos 120 días los argentinos, si nos cuidamos, seguramente el 2 de agosto podamos pasar a otra etapa. Pero primero tenemos que cumplir con cuidarnos, no salir si no tenemos que salir y solo salir aquellos que están autorizados. Perfecto. Insisto con esto, el tercio de las camas ocupadas es de personas que viven en el conurbano, sobre todo en el cordón próximo a la ciudad de Buenos Aires, ocupando camas de los hospitales del denominado Anillo Rojo. Nosotros hemos preparado un 30% de camas para atender a la provincia de Buenos Aires, como lo hacemos siempre. Nosotros tenemos en un día normal de esta ciudad, el 30% de las camas de internación son de personas que viven en la provincia de Buenos Aires. En la atención ambulatoria es el 50% de la atención ambulatoria en la ciudad de Buenos Aires. Y hemos hecho ese compromiso el día 1 y lo estamos cumpliendo. Yo no le puedo dar la cifra exacta de las 280 camas, cuáles son de provincia o no, eso lo sabe mucho más al detalle Quirós, pero sí tenemos preparado el 30% para la provincia como lo hemos dicho el día 1. Santilli, obviamente esta cuarentena genera todos estos dilemas y desafíos sanitarios y también psicológicos, sociales y económicos. ¿Ustedes ya tienen dimensionada el nivel de caída de recaudación y aportes a la ciudad de Buenos Aires en todo este periodo? Sí, hemos tenido una caída de 20.000 millones de pesos en la recaudación, es un número importantísimo, quiero decirle, Nelson, y proyecta el ministro de Hacienda de aquí a fin de año una caída de 75.000 millones de pesos. Eso nos ha llevado a tomar decisiones. Se prevé, eso es hacia adelante, hay que mirarlo. Hasta ahora 20.000 millones es lo que ha pasado, la proyección es 75.000. Ahora, hemos tomado decisiones que tienen que ver suspensión de todas las obras, no iniciación de ninguna obra y una ley de emergencia económica que va directamente a la atención de la pandemia, a la atención social de la pandemia, a la atención sanitaria de la pandemia y afrontar todos los gastos que tienen que ver con la pandemia. Este es el proceso primero. Ahora empezamos también con otro proceso de condonar el ABL a los comerciantes que no pudieron abrir sus puertas junio y julio. También una propuesta de subsidio de tasa a los comerciantes con una capital de trabajo de 500.000 pesos y una tasa del 12%. La otra parte, el 12%, la subsidiamos nosotros entre el gobierno de la ciudad y el Banco Ciudad. Estamos haciendo un trabajo conjunto. Todo eso para reactivar la economía, sostener las pymes y cuidar cada fuente de trabajo que podamos cuidar. La última de las muchas, ¿no? Hay parte del personal del equipo de salud que todavía se queja de no haber sido testeado. La pregunta son dos. Primero, ¿falta mucho para que se completen esos testeos? Y segundo, ¿la causa de la demora cuál es? ¿La imposibilidad de acceder a los testeos? No, me gustaría saber cuál es el sector a donde no hemos llegado, porque ya el sistema de salud está casi en la cuarta vuelta, O sea, hay personas que va por la cuarta vez que lo testeamos. A esto me refiero, me refiero a esto. Es decir, hay gente, obviamente el personal de salud exige un testeo dinámico, es decir, lo que hoy se testea dentro de cada 7 días. Hay que hacerlo, efectivamente. Entonces, hay muchos que todavía están esperando esto y la pregunta que es, digamos, si esto demorará mucho. Y segundo, si esto ocurre, precisamente por esto es la pregunta, por la dificultad de acceso a los test. No, los test los tenemos todos los test. De hecho,
Es así que ya empezamos con la policía, ya hemos hecho 7.000 testeos a la policía, sobre un total de 26.000, de 32.000, porque es 25.600 policías, más cuerpo de tránsito, guardia, agente de prevención, con lo cual no debiera haberse no testado a alguien de salud, vamos a chequearlo inmediatamente, porque ya el personal de salud está en la tercera o cuarta etapa, es la tercera vez o cuarta vez que ya los testeamos. Policía es la primera, que empezamos ahora, y tenemos los test suficientes como para afrontar todo el testeo rápido a toda nuestra fuerza. Perfecto. Santilli, una final ya, lo digo esto como reflexión, ¿no? Sé que, yo voy a estar hablando con la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que en la ciudad, como en todo el país, están buscando, porque el tema del personal de terapia es un tema muy importante. Ahora digo, cuando se le ofrece al personal que va a trabajar 550 pesos la hora, entenderá usted que es difícil, ¿no? Conseguir que haya gente que trabaje con la ductilidad, destreza y el riesgo que significa exponerse, ¿no? Lo digo, no es propio de la Ciudad de Buenos Aires, pero usted es autoridad, lo digo como reflexión en voz alta por todo lo que falta todavía, ¿no? En este largo camino de la cuarentena y la pandemia. Sí, además hemos hecho un esfuerzo muy importante en encontrar, porque cuando uno habla de camas de terapia intensiva, pareciera que fueran solo camas. Atrás de una cama está el respirador, está el monitor, pero lo más importante es el terapista, el radiólogo, todo el equipo que está en salud, que el otro día estuve recorriendo el Álvarez, el Hospital Álvarez, y son todos los radiólogos, el área tecnológico, las enfermeras de terapia, que no es lo mismo, digamos, los terapistas, los médicos de terapia, todo eso es, cuando uno habla de cama, habla de todo ese conglomerado de situaciones donde el recurso humano es central. Santilli, muchas gracias. Gracias, Nelson. Buenas noches. Muy bien. Me voy a saludarla ya a la doctora Ángela Gentile, una de las figuras de la infectología y la epidemiología de la Argentina, digamos, más allá que sea consultora del equipo del presidente de la República. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bueno, siempre recuerdo esto, ¿no? La doctora dijo, recién los casos van a empezar a bajar a mitad de agosto. Lo pongo esto como contexto porque digo, quiero marcar su apego a la realidad. Los casos han subido y obviamente es el desafío de ver cómo se encara esto con la flexibilización. ¿Hay algo que le preocupe? ¿Hay algo que le quiera transmitir más allá de nuestras preguntas a la población? Porque, digamos, el miedo claramente no sirve como tal, hace falta la convicción. Exactamente. Yo creo que estamos en una etapa en que hay que hacer entender a la comunidad que estas medidas se tomaron en una situación de aumento de casos, pero en una meseta, en una situación de cierta estabilidad. No estamos en un pico ascendente descontrolado, de ninguna forma. Si ustedes ven, hace 7 días aproximadamente que entre ciudad y provincia tenemos un número relativamente igual. Puede haber habido un día con un pico mayor, pero ustedes saben muy bien que un día no implica una tendencia. Hay que estar mirando por lo menos una semana para tomar decisiones. Ese es un punto importante. El otro punto importante que también nos deja tranquilos es la tasa de mortalidad, que no es lo mismo que letalidad, porque letalidad sería la cantidad de pacientes fallecidos sobre el total de enfermos. Y ahí entra a jugar el número de testeos. Pero si nosotros podemos relacionar el número de fallecidos con la población, tenemos la tasa de mortalidad y realmente en Argentina es baja y eso es importante. Y paradójicamente, y no sé si el término es exacto paradójico, pero la tasa de infección son generalmente adultos jóvenes. Entonces uno dice, claramente el virus está circulando más y hay más enfermos en la población de 35, 40, 45 años. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay que trabajar en 2 aspectos claves. Primero, cuidar las camas de terapia, los terapistas, todo lo que hablamos, pero también trabajar a nivel de la comunidad, buscando casos leves, con pocos síntomas o incluso asintomáticos, rastreando contactos. El rastreo de contactos es clave. Entonces la decisión fue tomada mirando todos estos parámetros junto con las camas y todo lo que ustedes han mencionado. Y ahora viene una etapa que hay que tener claro, la responsabilidad. Nosotros ya sabemos lo que hacer,
tenemos claro lo que es el distanciamiento, tenemos totalmente en claro lo que es el uso del barbijo tapando nariz y boca, no solo boca. Eso es muy importante. ¿Se acuerda que lo explicamos acá? Sí, La mayor cantidad de células receptoras están en nariz, no en boca. Entonces hay que taparse bien, el distanciamiento, el lavado de manos. Creo que se trabajó mucho estos 4 meses y estamos en una situación de cierta estabilidad. Bueno, buscamos esto precisamente, la meseta alta, y ahora la responsabilidad individual es clave para el éxito, para lo que viene. Sin duda. ¿Sabe qué pasa, doctora? Es muy importante escuchar su explicación y por eso quería poner el contexto. Hay cosas comunicacionales que no dependen de usted, pero el mensaje de esta última etapa de la cuarentena, que no podía ser fase 1, es que vamos a buscar bajar los casos. Los casos aumentaron. Entonces, cuando se dan malos mensajes comunicacionales, y repito, no depende de ustedes, la crítica mía es al gobierno, se genera esta cosa. Usted lo explica con mucha claridad, ¿no es cierto? Pero el mensaje que bajó es vamos a buscar bajar los casos. Y usted explica claramente que no se buscaba eso, sino se buscaba la meseta. Entonces, esto genera esta reacción en la gente de incertidumbre y desconcierto, cuando las cosas se explican mal o se explican al revés. Claro, lo importante, siempre se dijo que las cuarentenas no sirven para bajar casos, porque estamos en una pandemia. Claro. Sirve para que la velocidad con que los casos van apareciendo sea controlada precisamente. Cuando se tomó esta decisión era porque en Ciudad estábamos observando un aumento muy rápido del número de casos, al igual que en el AMBA, en la zona metropolitana, a lo cual estas medidas lograron bajar un poco, es decir, lograr que esa transmisión disminuya y podamos tener un aumento controlado. Entonces, la cuarentena cumplió los 2 objetivos. Por un lado, preparar el sistema de salud. Un sistema no se prepara en 15 ni en 20 días, exige muchísimo esfuerzo y realmente nosotros teníamos un sistema de salud que no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Nos sirvió. Y aparte porque lo que buscábamos es esto, una meseta. Si yo tengo una meseta clara que se queda varios días y que en agosto lentamente comienza el descenso, el objetivo estará cumplido. Ahí hay un punto, doctora, con el cual yo tengo una visión más crítica, que es lo que está pasando porque el cuello de botella lo están dando las camas de terapia intensiva, es decir, el resto de la población, tal cual lo han dicho ustedes, afortunadamente se cura, es decir, la Argentina tiene números de ese punto de vista, más allá de los fallecidos, cada fallecido es un dolor enorme, digamos, realmente, bueno, hay algo que efectivamente no funcionó muy bien en cuanto al tema de las camas de terapia intensiva en el AMBA, que generaron toda esta situación y generan esta angustia, porque después el resto de los números son realmente buenos. Sí, así es. Las camas de terapia es un recurso crítico, claramente, y eso lo tenemos todos. Incluso, si usted recuerda, Nelson siempre fue un indicador duro de esos que se iban midiendo para ir viendo si el sistema estaba estresado o no. No hay que llegar a un punto en que el sistema, digamos, en cierta forma no se pueda controlar la situación, porque este tipo de pacientes son pacientes que se quedan muchos días en terapia. No es el paciente de 3, 4 días. Así que todo esto se va observando. En este momento estamos entre el 65 y 70% y por supuesto en alerta total de lo que pasa, como para ir viendo en el día a día cuál es la situación y qué es lo que va pasando. Por eso la responsabilidad, porque los que más ocupan camas de terapia e internación son precisamente adultos mayores, factores de riesgo, hay que cuidarse mucho y tiene que haber mucho trabajo en la comunidad en conjunto, ¿no? Trabajando en equipo, ayudándose, porque es la única forma que vamos a sortear o esperar esta curva descendente hasta que aparezca una vacuna. Es fundamental el cuidarse unos a otros y sobre todo los que tienen más riesgo. No, por supuesto. Esto está claro. ¿Cuánto pesa en la evaluación de ustedes todo esto que menciona usted, que mencionamos todos, que son estos efectos colaterales de la pandemia, que sin duda son un elemento complicante para cualquier estrategia infectológica epidemiológica? Bueno, nosotros siempre que conversamos en la reunión de expertos, y si bien no damos pautas en ese aspecto porque no somos expertos ni en economía, ni en producción, ni tampoco muchas veces en el manejo emocional, pero sí uno tiene que tener claro, y conversamos mucho de esto,
de la importancia de que una pandemia no solo se puede ver desde lo sanitario o epidemiológico. Hay que dar una mirada global y lo emocional, social, de producción, el agotamiento, si está o no, cómo la comunidad va a acompañar, eso es un punto crítico. Yo siempre digo que prefiero una actividad bien protocolizada y claramente y transparente que algo hecho por detrás, porque realmente también una necesidad evidente y un agotamiento. Y eso tiene que estar puesto en el análisis con toda claridad, porque también tenemos todos claros que esta última cuarentena, si fue una más rígida que la previa, no fue la del 20 de marzo, claramente. Y esto es imposible que se pueda hacer porque llevamos mucho tiempo. Yo creo que el horizonte está cerca, estamos en este momento con una curva alta sostenida, vamos a empezar el descenso, tenemos ya investigaciones en vacunas, tenemos que ayudarnos para llegar a eso, a llegar al año que viene, en que vamos a tener la posibilidad de poder tener, esperemos que sea así, que los resultados sean buenos, una buena vacuna, buenas vacunas, porque hay más de un laboratorio, buenas vacunas y la posibilidad. Pero mientras tanto, responsabilidad. Es clave para que esto salga bien. La estoy saludando también, compartiendo con la doctora Gentili, a la doctora Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, estamos compartiendo este momento con la doctora Gentili. Me decía recién el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, 70% de camas COVID ocupadas, y la provincia de Buenos Aires, el AMBA, andamos también por el 58, 60. ¿Cuál es la situación del personal, doctora? En cuanto a la cantidad de personal de intensivistas, médicos, enfermeros... A la cantidad y el estado en cómo están viviendo todo este estrés, ¿no? No se ha... Obviamente seguimos siendo lamentablemente los mismos, porque es una, como ya lo hemos charlado en otras oportunidades, es una especialidad que somos muy pocos, tanto médicos como enfermeros como kinesiólogos, que somos un poco la base de los profesionales que trabajamos en la terapia intensiva, además de los otros trabajadores, las otras especialidades. Y bueno, el incremento de las camas en terapia intensiva hace que el trabajo nuestro sea mucho mayor. Un poco lo que estamos haciendo es lo que se ha hecho también en otros países, que es tratar de capacitar con lo que se puede, claro, o como se puede, colegas no intensivistas, que la verdad que están teniendo una predisposición que agradecemos muchísimo para colaborar con nosotros, en darle algunos conocimientos de los pacientes, claro, críticos. Obviamente no se puede aprender, hay determinadas habilidades, destrezas, claro, que tenemos los intensivistas que no se puede aprender, pero sí para que nos ayuden a colaborar en este crecimiento que hay de la ocupación de camas de terapia intensiva en los últimos 15 días. Doctora, ¿están todos munidos de los equipos de protección adecuados? Digamos, ¿esto lo tienen todos o esto es algo irregular? Recordamos el caso que pasó en Chaco del doctor Duré que falleció. Digo, ¿qué realidad tienen? Hay un poco, la verdad que lamentablemente después de algunos episodios que no hubiéramos querido que sucedieran, se incrementaron un poco la cantidad de elementos de protección personal. Estamos un poco mejor, pero hay lugares donde todavía hace falta un poco más. La verdad que también es cierto, tenemos que decirlo, que hay instituciones, ONG, que han colaborado mucho con el otorgamiento de algunos de estos materiales a las instituciones públicas. Bueno, y eso ha colaborado, digamos, a que tengamos el equipo de protección personal para todo el personal, no solamente para terapia intensiva, sino para los otros profesionales que están también trabajando en áreas de muy en contacto con los pacientes. Por supuesto. Doctora Gentili, ¿alguna observación, algún comentario que quisiera hacer a la doctora Reina? No, es fundamental. Bueno, primero un saludo, la doctora Reina. ¿Qué tal? La doctora Reina junto con representantes de la Sociedad de Terapia Intensiva están colaborando muy fuertemente en el grupo de expertos y en grupos del Ministerio, llevando todos estos mensajes que me parecen claves y totalmente de acuerdo que
es prioridad absoluta proteger al equipo de salud, eso es no negociable, lo dijimos absolutamente siempre, hay normas, cada tipo de actividad tiene una protección diferente. No es lo mismo atender un paciente COVID sospechoso o confirmado, Claro. no es lo mismo, digamos, en un área crítica que atender el resto de pacientes no COVID en un área de internación ambulatoria. Así que hay normas claras y esas son, siempre lo dijimos, no negociables, por eso desde el primer momento se armaron las normas para que se respeten y que estén los equipos adecuados, y cada institución los tiene que monitorear, porque eso es muy importante. Ese es el tema. Les pido un minuto, tenemos la pausa. Quiero compartir unas preguntas más con ustedes dos. La doctora Ángela Gentili, experta en infectología, una de las integrantes del Comité de Asesores del Presidente, la doctora Rosa Reina, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que acaba de decir aquí que no todo el personal tiene los equipos de protección que corresponden. Esto para las autoridades es muy importante. Ya volvemos. Muy bien, estamos dialogando con la doctora Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y también con la doctora Ángela Gentili, que es una de las expertas integrantes del Consejo de Asesores del Presidente de la República. Nos decía la doctora Reina de las dificultades con el personal y también, obviamente, con el equipamiento de protección. La otra pregunta que le hago, doctora, es: ¿está establecido, conocido el porcentaje de personal, médicos, enfermeras, radiólogos y demás, que, se contagiaron la enfermedad? Mire, hoy justamente el Ministerio de Salud Nación publicó los datos oficiales. El 7,7% de los positivos es personal de salud. Mire usted qué número. Perdón. De los cuales 1,4% han fallecido. Y hay un dato que es muy importante en el personal de salud infectado, que es gente joven, ¿no? Claro. Porque los mayores de 60 años están trabajando. La mediana de edad es de 38 años, o sea, está entre 25 y 58 años la edad, y el 60 y pico por ciento, 65%, si mal no recuerdo, son mujeres. O sea que es un número muy preocupante. Llegamos a tener 16% cuando empezamos la pandemia, pero el número se ha mantenido en este valor del 7 y pico, 8% en los últimos meses, y la verdad que es preocupante, es muy preocupante. No, por supuesto. Además, lo que dice la doctora, ¿no? El personal de más de 62, 63 años no puede trabajar en terapia. ¿Está con miedo? ¿Hay gente con miedo, doctora? Sí, hay miedo, hay preocupación, hay angustia, hay ansiedad. La verdad que en estos momentos también el personal de la salud está sufriendo, padeciendo situaciones de pánico, y una de las cosas también que indudablemente tenemos que tener presente es que una vez que pase esto, o ya ahora, tiene que haber un equipo que esté sosteniendo emocionalmente a todo el personal de la salud, a la familia de los pacientes, porque esto lleva tiempo. Mire, justamente hoy a la mañana tuvimos un webinar con una colega de España. Ellos están ya prácticamente han ido cerrando las terapias intensivas que fueron abriendo en medio de la pandemia, y ahora están preocupados por esto, ¿no? Por la salud emocional de los profesionales de la salud, de los pacientes y de la familia. O sea que esto es largo, esto tiene varias etapas y varias situaciones que vamos a tener que ir manejando, tenemos que empezar ahora. Tremendo, impactante esto, escucharlo, ¿no? Le hago esta última, tengo 30 segundos y quiero escuchar a la doctora. Están ofreciendo, suplencias o trabajos y demás con un promedio de 550 pesos la hora, doctora, en medio de este riesgo y lo que significa como preparación y exposición. Eso acá, pero en las provincias ese valor es más bajo. ¿En serio? Hay provincias donde se está en 150, 300 pesos la hora. 300 no llegan pesos. A 10.000 pesos la guardia. ¿Qué va? No llegan a 10.000 pesos la guardia. ¿Sí? Hay provincias donde se está cobrando muchísimo menos. Tremendo este dato, Así doctora Gentili, esto que decía la doctora Reina, ¿no? Absolutamente. Yo creo que una gran reflexión que nos tiene que dejar esta pandemia es jerarquizar al equipo de salud. Cuando hablo de equipo de salud, hablo
Médicos, enfermeras, mucamas, todo el equipo de salud, porque tenemos que terminar con este tema del pluriempleo que no nos ha hecho bien, ha sido una cruda realidad que nos ha afectado, porque cuando uno ha visto qué pasa en geriátricos, qué pasa en las investigaciones epidemiológicas que uno hace, el tema del pluriempleo, del cruce entre instituciones, ha sido una realidad. Entonces, por décadas, el equipo de salud no fue jerarquizado. Y creo que este es el momento muy claro de posicionarlo. Y esto no termina en agosto, va a durar mucho más. Entonces coincido totalmente en todo lo que es el apoyo y el sostén en la parte psicológica. Pero aparte de eso, jerarquicemos en todo sentido al equipo de salud. Doctora Reina, doctora Gentile, muchísimas gracias por estar en el programa y muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Gentile. Hasta cada momento, 300 pesos en alguna provincia a un médico, un enfermero, un kinesiólogo, un radiólogo de terapia intensiva. ¿Se dan cuenta que cuando el gobierno dice que le interesa cuidar al personal de salud, miente? La pausa y volvemos. Hace 26 años, a las 9:53 de la mañana, una bomba explotaba en Pasteur al 600, demolía la AMIA, se llevaba la vida de 85 personas y destruía los sueños y las ilusiones, no solamente de los fallecidos, sino de decenas de familias. Han pasado 26 años. Son 26 años de impunidad. Todas las comunidades judías de la región, convocadas por el Congreso Judío Latinoamericano, se reunieron precisamente para recordar este acto a través de la plataforma online, para recordarnos que este hecho impune nos debe importar a todos, absolutamente a todos. Por eso este recuerdo, que es el de cada día. A 26 años, ¿a quién le importa el atentado a la AMIA? A mí. 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 AMIA. Siempre nos va a importar. Es así. Es la única manera de terminar con esta impunidad infamante. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.